Buenos días. Yo espero no asustarlos con esta charla. Es un poco lo que justifica el por qué es que vemos tanta matemática en esta carrera y también las aplicaciones que desarrollamos asociadas a este tipo de aspectos. ¿De acuerdo? Un poco la idea es que yo trabajo básicamente en lo que llamamos sistemas inteligentes en biodiversidad. ¿Por qué es que es específico a lo que se pueda trabajar con biodiversidad? Es cierto que se puede extrapolar el mismo tipo de técnicas, etcétera y demás, a trabajar con, en general, en métodos generales, digamos, de aprendizaje automático. Básicamente por un hecho básico fundamental. La jodida naturaleza no se comporta bien nunca. Seamos claros, uno hace suposiciones y al final la jodida naturaleza hace lo que le da la gana. Y eso es una realidad. Y nos dimos cuenta con algo muy interesante que sucede en este país, que es particularmente creativo en ese tipo de cosas, que fue que empezamos a clasificar, ¿cómo se llama? Especies, subespecies, etcétera, de árboles de cedro. Los árboles de cedro son de las especies más antiguas que existen desde el punto de vista, digamos, de árboles, no de palmas. Pero los primeros árboles que se van generando son prácticamente los cedros. Pues entonces uno decía, bueno, se puede catalogar por familia, las familias por subespecies, y todo muy bonito, un árbol de decisión que hereda eventualmente hacia arriba, con los aspectos, digamos, de cada rama que son independientes de los otros, o sea, no hay intersecciones. Pues en este jodido país, dos subespecies se pueden, ¿cómo se llama?, reproducir. Y entonces, ¿qué bicho sale? ¿Vieron lo que sucedió? Normalmente uno piensa desde el punto de vista matemático que son conjuntos, la intersección de A intersecado con A complemento es vacío, en este caso no. Y empiezan, por eso les digo que la naturaleza es muy creativa, y sobre todo en este país. Por eso es que muchas veces hay que tratar de resolver los problemas de una manera más creativa de lo que normalmente se hace, digamos, bajo ese aspecto. Entonces, yo he trabajado mucho en aspectos asociados a la inteligencia artificial, pero básicamente trabajo con procesos que justamente no tienen un comportamiento absolutamente sano. Y entonces, da uno una noción de trabajar en términos de probabilidades. ¿De acuerdo? El otro aspecto también que es importante es el hecho de que, bueno, la idea de trabajar en lo que llamamos inteligencia artificial es básicamente simular un poco cómo trabaja la mente humana, pero con respecto a un computador. ¿De acuerdo? Es decir, tratar de sintetizar de alguna manera los procesos intelectuales que ayudan eventualmente a tener algún tipo de inteligencia y hacerlos como procesos automáticos en la máquina. ¿De acuerdo? Y entonces ese, digamos, que es básicamente nuestro punto de vista. Aprendizaje automático se refiere a la capacidad de crear algún proceso de abstracción y de relación asociada. ¿De acuerdo? Son dos aspectos que son importantes, digamos, de entender de lo que llamamos inteligencia artificial, que son nuestros aspectos básicos de trabajo. ¿De acuerdo? Y bajo esa perspectiva, ¿cómo se llama? Intentamos trabajar. Por ejemplo, hablando de cómo tratar de coger la información que uno tiene y transformarla en información que pueda computarse con un ordenador. ¿De acuerdo? Eso es uno de los principales problemas. Es decir, nosotros no queremos trabajar como normalmente se hacía en inteligencia artificial, codificando la información, viendo qué clase de casos verificaba esa información y entonces a partir de ahí tomar una decisión. ¿De acuerdo? Lo que nosotros queremos es tomar la información en bruto. Es decir, si queremos reconocer el rostro de una persona, entonces queremos tener una cámara. Esa cámara toma la información y a partir de esa información nosotros intentamos entonces hacer un reconocimiento de una cámara. ¿De
¿De acuerdo? Lo mismo con respecto a un sonido. Si alguien está hablando, pues ponemos un micrófono, cogemos la información que está recogida por el micrófono, la procesamos e identificamos a la persona o lo que está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, a esto nos referimos con la idea de trabajar de señales y, por ejemplo, el modelo de representación RGB que tanto hemos oído hablar y tanto conocemos con respecto a las imágenes que se presentan desde el punto de vista computacional, que tienen tres capas, la capa roja, la capa verde y la capa azul, ¿de acuerdo? En realidad se tomó específicamente de cómo funciona el cerebro humano para percibir, en este caso con los ojos, efectivamente esas tres señales. Y el ojo básicamente lo que tiene son tres tipos de perceptores que le permiten, con los rangos de luz asociados, efectivamente coger lo que es el rojo, el verde y el azul. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos un monitor que tiene una perspectiva de presentación RGB, está hecha para que el ojo humano la pueda percibir. Y también hay algo interesante, hay dos de las ondas de percepción que tienen un gran campo de intersección, ¿de acuerdo? Que son lo que es el verde y lo que es el rojo, ¿de acuerdo? Eso explica que algunos defectos que puedan haber en nuestra percepción hace que confundamos esos dos colores, y existe efectivamente una enfermedad que hace la confusión, ¿de acuerdo?, de esos dos colores, básicamente porque están muy traslapados. Lo que hacen es que son menos sensibles, entonces estas dos tienden a unirse. ¿De acuerdo? Ahora, también la visión humana, si no hay colores, solamente tendría este tipo de perceptores. Cuando no hay luz de colores, no podría percibir las imágenes. Entonces, también se complemente con una percepción de blanco y negro. ¿De acuerdo? Que es la percepción que usamos nocturna, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces nos damos cuenta que todo lo que son aspectos asociados a funcionamientos, eventualmente, de lo que es la percepción de señales, están hechas en funciones de modelos que permiten tener una percepción similar, por así decirlo, simular la percepción. ¿De acuerdo? Entonces, el problema que nosotros vamos a empezar a trabajar es que eventualmente vamos a tener que conceptuar matemáticamente lo que estamos representando. Por ejemplo, la idea de los tres colores se puede almacenar en una estructura de datos que represente tres capas, que además tiene una representación, ¿de acuerdo?, que es espacial, o sea, que es en líneas y columnas. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, ok, eso se puede representar matemáticamente como una matriz de tres dimensiones, donde además los valores están representando valores cromáticos, cuya codificación es de 8 bits, pues estarán entre 0 y 255. Entonces los valores numéricos que están internamente son bytes, básicamente. Y entonces uno debiera desarrollar, cuando quiera trabajar con operaciones matemáticas, operaciones asociadas al trabajo en bytes. ¿De acuerdo? Ya vieron por dónde nos va conduciendo todo lo que estamos haciendo. O sea, las suposiciones que tenemos efectivamente están hechas bajo la idea, digamos, de poder hacer un procesado asociado a una matemática que podamos utilizar para generar programas que nos permitan efectivamente funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, la perspectiva que tenemos es evidentemente una caracterización y naturaleza de los datos, la necesidad de determinación de parámetros discriminantes, y aquí tenemos problemas como aspectos que son cualitativos y aspectos que son cuantitativos. Cuantitativo se refiere al hecho de que los números los puedo representar, los datos los puedo representar por números, y esos números dan un valor, por así decirlo. Aspectos que son cuantitativos son más complejos porque se refieren a una cualidad, por ejemplo el color. El color en sí, de lo que es un rojo chillón, etcétera y demás, es un aspecto cualitativo, a pesar de que tiene números asociados. Lo que nos damos cuenta es que diferentes combinaciones de esos números dan el mismo color, eventualmente.
Entonces creamos clases y cosas por el estilo. No es que lo cualitativo no se pueda trabajar, sino que hay que de alguna manera transformarlo para poder darle una noción de medida a la sociedad. Y la medida puede ser compleja, porque el color rojo pues, va a tener diferentes representaciones, pero de 3 valores. O sea que hay que hacer que esos 3 vectores que estoy viendo, con esos 3 valores diferentes, conformen una misma clase. O sea, se agrupen bajo el mismo concepto de ese tipo de rojo que estoy viendo. ¿De acuerdo? Bien, esto nos da entonces ideas asociadas a cómo trabajamos, ¿de acuerdo? Asociado a lo que es, digamos, la calidad de la información. También tenemos otro problema, que es lo que llamamos la granularidad de la información. Granularidad de la información significa, básicamente, que lo que tenemos es qué tanto valor... Granularidad de la información significa qué tanta valores tengo que considerar, ¿de acuerdo?, para representar esa información, y las limitaciones asociadas también a la noción de distancia y su asimilación dentro de lo que es el clasificado. ¿Por qué es que digo que la distancia es un problema? Si yo tengo un objeto que es así plano, una solución para definir la distancia de acá es agarrar este punto y hacer un cálculo, digamos, de distancia, como ustedes lo hacían en matemáticas asociadas a la descripción del plano. ¿Qué pasa si yo estoy viendo esto, pero en un espacio de 3 dimensiones y hago esto? ¿De acuerdo? La distancia de este punto a este punto no es este valor que está acá, sino que hay que darle toda la vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces la definición de distancia asociadas a poder agrupar valores que son similares no es para nada evidente. Depende de la topología, lo llamamos topología, la noción de vecindad, de los valores que están representados. ¿De acuerdo? Y eso es muy común que se dé en otros casos. Por eso es que los matemáticos tienen grandes problemas para resolver problemas computacionales. Porque es lo que hacen, definen una noción de distancia corriente euclidiana, ¿de acuerdo? Y entonces cosas como, yo estoy en esta montaña, y en esta montaña, este es el punto, estoy muy cerca. Mentiras, para nada. ¿Tienen al punto? Por eso es que cuando empezamos a hacer cosas muy divertidas como las descripciones de ADN, ¿de acuerdo? Y aquí teníamos el ser humano, fueron los humanos, y los chimpancés. ¿De acuerdo? Resulta que si hacemos punto a punto la diferencia, tenemos una coincidencia de un 96%. ¿De acuerdo? Y entonces, por eso es que alguna gente decía, es que los chimpancés también tienen que considerarse como humanos. Mentiras. Tienes este problema que está aquí. Hiciste una mala definición de distancia. Eso es todo. Tienes un problema de espacio regado. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Uno dice, bueno, esto es muy cercano. Pero si nosotros lo comparamos con la mosca de la fruta, resulta que hay una coincidencia de un 60%. Entonces, ¿qué? Somos bastante parecidos a las moscas. Mentiras. Ya lo vieron. ¿De acuerdo? Por eso es que estas nociones simples, que parecen simples, tienen a veces grandes problemas asociadas a cómo identificamos aquello que es similar. ¿De acuerdo? Otro de los problemas asociados también es una vez que tenemos esta noción y que hemos codificado adecuadamente la información, queremos usar un clasificador, algo que clasifique con las diferentes clases que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí el problema básico y fundamental es que mucha gente computacionalmente invierte en la complejidad del clasificador. Es decir, se hace muy complejo de manera que pueda coger todas las posibles pequeñas diferencias que hay. ¿De acuerdo? Yo me he dado cuenta que eso es una muy mala idea en términos generales, porque lo que hace uno es agregar en la complejidad
la observación de muchos aspectos de las señales que en realidad son ruido. Entonces, estoy tratando de clasificar ruido, eso es lo que sucede en el fondo. Entonces, muchas veces, antes de hacer cualquier cosa de clasificación automática, lo mejor es transformar la información. Transformar la información de manera que aspectos que numéricamente parecen similares se diferencien porque son diferentes entre sí. ¿De acuerdo? Y finalmente existe también cómo se codifican esos datos. Y finalmente hay datos discretos y a veces lo que quiere interpretar es la variabilidad del cambio. ¿De acuerdo? Un ejemplo que se me presentó en biología, bueno, yo trabajo mucho con la gente de biología, que es la que me tira todos estos problemas horrorosos porque no se sabe clasificar. ¿De acuerdo? O se tienen ideas de métodos asociados para clasificar, pero que no se pueden usar desde el punto de vista humano. Hay que tener una máquina para poder echarlos a andar. Por ejemplo, mi hermano trabaja con cierto tipo de moscas, etcétera, mosca de la fruta, la mosca, etcétera, que son de esos grandes problemas que hay desde el punto de vista industrial por la pérdida que generan asociados a ¿cómo se llama? Vidas humanas, por ejemplo en el caso de la mosca tsetse, o financieras en el caso de la mosca de la fruta. ¿De acuerdo? Y entonces, uno de los aspectos interesantes que después vamos a ver en más detalle es el hecho de que una idea es hacer control biológico, y la idea del control biológico básicamente se refiere a coger machos y hacerlos estériles, soltarlos en la naturaleza, de manera que las moscas se apareen con esos machos que son estériles, pero que son del tipo Antonio Banderas, muy guapos. O sea, están hechos artificialmente para que parezcan muy guapos. ¿De acuerdo? Y la idea es que naturalmente no van a tener mosquitas. ¿Ya? Y entonces tenemos un control biológico muy barato, entre comillas, porque es relativamente fácil esterilizar las moscas, machos. ¿De acuerdo? Y mi hermano es bastante ducho genéticamente para producir machos estilo Bandera. O sea, guapotes y todo. Además, hemos hecho ejemplos divertidísimos de ponerle un ojo de un color y otro de ojo, otro ojo de otro color y cosas por el estilo, hacerlos estirados y larguiruchos o cosas por el estilo, simplemente para ver cuál es el gusto de las mosquitas. ¿De acuerdo? Nos hemos dado cuenta de algo muy divertido, que las mosquitas en realidad no es que tengan una gran percepción, pero lo que hacen es poner a prueba al macho. Y la idea de poner a prueba al macho es que simplemente el macho se pone enfrente de la mosca, le grita, y lo que hace es empezar a alardear. Yo, grandote, hago, te tiro un montón de viento. Entonces la mosquita dice, ¿estás grande? ¿De acuerdo? Eso funciona. Pero también puede ser uno que sí, muy rápido. Ese también me interesa. ¿Por qué? Porque va a producir crías que muy fácilmente van a poder sobrevivir en la naturaleza porque escapan fácilmente. ¿De acuerdo? Y entonces empezamos a estudiar un poco la morfología y efectivamente entonces vamos a ver ejemplos divertidos de cómo hicimos y hasta vamos a ver una película porno entre comillas de un avistamiento de moscas, ¿de acuerdo? Para ver cómo funcionaba, porque llegó un momento también mi hermano no solamente es darwinista desde el punto de vista de la selección de especies, sino que además que él piensa que desde el punto de vista de las especies es muy importante la capacidad de apareamiento. Entonces hay que entender cómo funciona el apareamiento de las moscas y por eso hicimos un porno de moscas, ¿de acuerdo? Para ver cómo funciona internamente y eventualmente cómo genéticamente podemos hacer pues mosquitos Antonio Banderas, realmente Antonio Banderas así muy guapos, pero pendejos, que no puedan reproducirse. ¿De acuerdo? Básicamente esa es la idea. ¿Ya? Y es muchísimo más barato que generar todos los controles de pesticidas, etcétera, que se están generando en este momento, que tienen un montón de contrasentidos. ¿De acuerdo? Se sabe que producen cáncer, se sabe que producen deterioro en infantes, genético, etcétera. Entonces, son problemas reales y complejos. ¿De acuerdo? Bueno, para ir trabajando. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para que entendan, y esto es algo que me encanta todo el tiempo porque Luis es uno de nuestros compañeros profesores que tiene una cara honesta. ¿Qué es lo que llama una cara honesta? Una cara que está limpia de todo. Bueno, no usa bigote, no tiene pelo,
no tiene barba, no tiene nada, es una cara, simplemente la cara, por así decirlo. Entonces es muy fácil trabajar con él porque uno no se preocupa del pelo, a eso me refiero. Bueno, que es como ruido para intentar, digamos, descubrir lo que es, lo que sería trabajar con una cara en general y ver eventualmente si se puede identificar a Luis con respecto a otras caras. ¿De acuerdo? Bien, aquí lo que hicimos fue algo muy divertido para probar efectivamente que hay parte de la información que no tiene ningún interés desde el punto de vista, digamos, asociado a lo que sería el reconocimiento de la cara. Aquí tenemos la cara de Luis como está, y aquí lo que hice es coger uno de estos grandes conglomerados de mariposas, y lo que hice es coger los colores que están en las mariposas y ponérselo a la cara de Luis. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hicimos fue cambiar lo que es lo que llamamos la transformada de Euler, por eso la matriz es importante. La transformada de Euler lo que hace es identificar que la información tiene una noción de lo que es intensidad y una noción de lo que es, lo que llamamos la fase aquí, que es el color como color. Entonces lo que hicimos fue dejar la misma intensidad de lo que tenía la cara de Luis y pegarle aquí los colores asociados a estos colores que aparecen acá. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Significa, vean ustedes que aquí tenemos efectivamente, de ahí, reconocemos a Luis a pesar de haberle pintado una color artificial. ¿Qué significa? Que para un programa que se vaya a dedicar a reconocer caras de personas, ¿de acuerdo?, no le tiene que importar ese componente de color. Ese componente de color es ruido, hay que quitárselo. Y lo que hay que hacer es básicamente trabajar con el componente de intensidad, que es el que tiene la noción de textura. ¿De acuerdo? Bien, eso nos da ideas, digamos, de cómo efectivamente trabajar. Otro de los aspectos importantes es que mucha de la información es irrelevante. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Con poca información se puede efectivamente caracterizar el rostro de una persona. Aquí tenemos también a, ¿cómo se llama?, al compañero, y lo que hice fue simplemente ponerle ruido. Ruido significa poner puntos negros de manera aleatoria. Aquí lo hicimos en un 50%, aquí en un 65% y aquí en un 95%. Bueno, la imagen no es muy buena, pero con un 95% ustedes siguen reconociendo más o menos lo que es la cara de Adam, perdón, compañero. Y si no, por lo menos en esta se ve bastante claro que es un 85% de ruido en la información. Es decir, que nosotros en realidad, o nuestros algoritmos asociados al reconocimiento de colores, al reconocimiento de personas, no utilizan tanta información para resolver el problema. ¿De acuerdo? De hecho, uno se da cuenta que la mayoría de la información está concentrada en aspectos muy específicos. Por ejemplo, la boca, los ojos y la nariz. En eso se concentra toda la información discriminante para reconocer rostros. ¿De acuerdo? Y esto representa un 20% de la información anterior. Yo de hecho he hecho algo más salvaje, y es que yo he logrado reconocer personas con bases de datos internacionales, que esto es importante, no las bases de datos propias que uno genera, etcétera, sino con estándares de la IEEE, que es nuestra referencia, ¿de acuerdo? Y lo que he hecho es con esos rostros extraer lo que son los labios, y de los labios solamente el borde. Y a partir del borde, con 250 puntos que elijo, por así decirlo, o sea, 250 puntos más o menos, es el contorno que uno genera, hemos obtenido un reconocimiento muy importante. Eso lo vamos a ver posteriormente. Pero esto representa menos del 3%, bueno, menos del 4%, de un 3.4% del total de información. Con eso se es capaz de discriminar. Y se han hecho pruebas, como les dije, sobre datos generales, o sea, bases de datos generales, también con muchos rostros, como 1500 y cosas como ¿de acuerdo? Bien, nuestra información entonces podemos utilizarla para reconocer, pero eventualmente podemos hacer simplemente la información para arreglar imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos mejoramiento. Yo lo que hice fue un mejoramiento en imágenes de vídeo en la cópula de la mosca tsetse, que es lo que les decía. Básicamente
mi hermano y unos físicos de la Universidad de Leeds, en Alemania, queríamos ver cómo era el aspecto, digamos, interno, cómo se reproducían macho y hembra en términos de la mosca tsetse. Bueno, lo que se hizo básicamente es, a partir de un rayo X, para verlo internamente cómo estaba sucediendo todo el asunto, lo pasamos después a una cámara de vídeo, pero para poder observarlo y hacerlo en tiempo real. Este tipo de cosas no se puede hacer en seres humanos. Sabemos que los rayos X causan daños, y si además lo hacemos durante un tiempo digamos suficiente para exponer, entonces uno tiene graves daños. De hecho, las parejitas se mueren después básicamente, después de hacerles este procedimiento de pasar este contexto, digamos, para obtener imágenes internas del insecto, pues se mueren. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es que nosotros tenemos que hacer eso y no es más fácil abrir el insecto y ver por dentro sus órganos? Por un problema básico y fundamental. Recuerden que los insectos tienen un esqueleto externo, un exoesqueleto. Es decir, cuando ustedes abren un bicho de estos, ¿qué es lo que sucede? Todos los órganos pierden la relatividad de posicionamiento de los órganos. Y entonces están sesgando la información que obtienen y se pueden obtener conclusiones que no son adecuadas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso inventamos este tipo, digamos, de trabajo que fue desarrollado efectivamente. Aquí es donde está. Es básicamente el core central que está, es este pedacito que está acá, que lo que hace es efectivamente canalizar el rayo X y transforma de manera que pueda ser percibido, digamos, por un vídeo. Y aquí estamos más o menos del alemán del caso. Esto era lo que poníamos, lo que hemos visto anteriormente. Pegábamos como malo a la pobre mosca hembra, ¿de acuerdo? La encerrábamos en una cámara y le echábamos un macho, ¿de acuerdo? Y ahí veíamos todo lo que sucede. ¿Estamos de acuerdo? Esta es nuestra cámara, digamos, de amor apasionado, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos entonces es, con rayos X, etcétera, observamos, ¿de acuerdo? Aquí hay una cámara de vídeo y efectivamente vemos todo el mundo. ¿Okay? Bueno, esto lo que produce es esto, internamente. ¿De acuerdo? Aquí vemos donde está la parte del macho. Nos dimos cuenta de algunos aspectos que la biología no había visto desde el punto de vista, digamos, práctico, y es que efectivamente existe un gancho del macho que sujeta a la hembra, cosa que no se sabía. Aparte de lo que es la cópula, ¿de acuerdo? Aquí está el órgano sexual masculino, tiene un gancho que prensa a la hembra, y eso es lo que explica uno de por qué es que de vez en cuando las moscas pues se aparean volando y no se cae el macho. Está bien agarrado, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, esto es algún aspecto que no habíamos entendido. También hay una interacción interesante entre lo que es el sexo del macho, ¿de acuerdo? Y también vemos partes que no se habían, ¿cómo se llama? Visto con anterioridad, ¿de acuerdo? Bueno, aquí voy a pasar un momentito a la película, como dicen, para que se saquen el clavo. Nosotros hicimos una película completa, aumentada y todo un nivel de lo que estábamos viendo en fin. Aquí lo que hicimos, yo la cambié a todo positivo. Aquí vemos el órgano del macho, donde tiene una serie de interacciones que no sabíamos que existían, ¿de acuerdo? Y se ve, digamos, todas las partes internas, efectivamente, de cómo funciona. Por eso que decíamos que vamos a ver una película porno, sí, de mosca, ¿de acuerdo? Y esto es importante, ver cómo efectivamente hay una interacción, qué es lo que efectivamente ocurre durante lo que es el apareamiento, ¿de acuerdo? Bueno, ahí les da una idea de... Bueno, de estos hemos visto cualquier cantidad de vídeos asociados a este tipo de cosas y... ¿cómo se llama? Pues los biólogos han aprendido mucho asociado a este tipo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces sí, efectivamente, podemos ver. Claro, lo primero que dijo uno de los biólogos del caso fue regañado. Federico Bolaños es muy divertido
y es muy expresivo. Le dicen, ¡ah, qué mal se ve esa carajada! No podemos mejorar esa imagen de manera que la veamos decentemente. Es que ahí hay muchas partes oscuras que uno no diferencia. Entonces uno dice, bueno, déjenme trabajar sobre lo que es el mejoramiento de la imagen, que se puede aplicar a cualquier vídeo. Significa que los vídeos que aparecen de la policía, donde se distinguen mal las cosas, se pueden mejorar. ¿De acuerdo? Y se pueden mejorar sustancialmente. También el famoso sistema inteligente que tiene el OIJ costarricense, de decir, ¿conoce usted a esta persona para que nos diga quién es? Nosotros podríamos hacerlo de manera automática y no decirle al tipo, mira, te están buscando, entre otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese tipo de cosas, para que lo entiendan, ustedes pueden ser parte de ese tipo de profesionales que trabajan asociados al reconocimiento de personas y mejoría de imágenes. Una de estas ideas fue lo que se me ocurrió muy tontamente. Esta es la descripción de lo que es la frecuencia de puntos que se presentan en la imagen. Vean ustedes que está ligeramente muy tirada hacia las partes oscuras y fundamentalmente lo que está es muy concentrado. ¿De acuerdo? Es decir, el rango de valores o el espectro de valores está muy concentrado alrededor de un intervalo muy pequeño. Entonces a mí lo que se me ocurrió es algo muy tonto. ¿Por qué no lo extendemos? Y lo extendimos de esta forma, de una manera muy tonta. Y es que lo que hicimos, bueno, lo que hicimos en realidad, esto era la descripción que teníamos anteriormente, la nueva descripción. En lugar de trabajar con la función de distribución como tal, lo que hicimos fue efectivamente integrar y coger el histograma acumulado. Todo esto, no se preocupen, lo vamos a ver con detenimiento en los cursos de probabilidades y estadística y en el curso de investigación de operaciones. Van a salir hartos de ver este tipo de cosas, no se preocupen. ¿De acuerdo? O sea, vamos a hacer reconocimiento de firmas y cosas por el estilo en el curso de investigación de operaciones, y en el curso de inteligencia artificial vamos a hacer mejoría de imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un pendiente que tiene. Pero aquí más o menos está la forma como realmente funciona desde el punto de vista matemático. Eso es lo que nos da entonces una imagen en positivo de esta forma. ¿De acuerdo? O sea, complementando con 255 para no tenerlo en, ¿cómo se llama?, en negativo, pues lo pasamos a positivo y entonces tenemos esto. Aquí tenemos otra idea, ya que hablamos de mejorar imágenes. Podemos hacer lo que se llama una operación de filtrado. Una operación de filtrado se puede definir como: esto es una variable aleatoria, que es la imagen que estoy viendo. ¿Por qué es que es una variable aleatoria? Porque los puntos en realidad no representan el valor exacto, sino que es un valor aproximado del punto real en colores que se puede tener. ¿De acuerdo? Por eso le llamamos una variable aleatoria. Y esta otra es, por ejemplo, las gafas mías, ustedes se dan cuenta que tienen un ligero tinte. Este ligero tinte lo que hace, desde la perspectiva de lo que yo veo, es básicamente aclarar un poco. O sea, lo que hace es el rango visual, en lugar de tenerlo muy centrado, lo expande como expandimos ¿cómo se llama?, la visión que vimos anteriormente de la definición de tonos. Porque yo me di cuenta que en la noche, cuando estaba atardeciendo, todo el tiempo estaba pegando en todas las aceras de esta universidad con todas las piedras que había. Y es básicamente que, como hay una lejera, todavía no es oscuro completamente, todavía no es claro, o sea, ya no es claro, entonces confundía, digamos, mucho las sombras, y entonces no distinguía y me caía muy sistemáticamente. Entonces, después de pensar un rato, fui donde ¿cómo se llama?, el oculista, y sacamos un filtro, que es el que tiene mis gafas, que me permite distinguir mejor. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está acá, vean que es la imagen como tal que yo estoy percibiendo, modificada por lo que sería el cristal que tengo enfrente. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos un filtro. Un filtro se puede hacer para lo siguiente. Bueno, ahí está la parte matemática de cómo se hace efectivamente, a dónde se llega. Se las doy para que lo vean, no para que se asusten, sino porque para eso usamos las matemáticas, justamente para poder generar este tipo de modelos. Nosotros hacemos matemáticas aplicadas. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hacemos en los cursos asociados a este tipo de manejos. ¿De acuerdo? Vean ustedes aquí, justamente, es exactamente la misma imagen. No le hemos agregado un 5 de resolución. Tiene exactamente el mismo peso. Vean ustedes la imagen aquí y esta es la imagen que está. ¿Ya entienden cómo puede hacer uno dinero con la televisión digital? Sin necesidad
de aumentar el ancho de banda. Ustedes en la cajita donde reciben la imagen digital, ¡tarán!, y obtienen esto. Y es el mismo pinche tele que no le han cambiado la resolución, no han comprado un HDMI, ultra HDMI o lo que sea, es el mismo pinche tele que tienen, y tienen una imagen así de pintada. ¿Ya lo entendieron? Una pregunta. ¿Hasta qué punto se puede llegar a hacer? Porque antes de no límites. Bueno, lo que se hace básicamente, bueno, el fichado que utilizamos es básicamente hacer lo que se llama un gradiente, ¿de acuerdo? Es decir, realzar todo lo que son bordes. Y después lo que hice también fue un integral, que es básicamente emborronar. Y lo que hace uno es sumar las dos imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, es relativamente sencillo, es una operación muy rápida y se puede hacer fácilmente con una cajita, porque ahí se pegó por dentro, ¿de acuerdo? No tiene mucha complejidad computacional. Estamos, o sea que es relativamente rápido y relativamente sencillo. ¿Okay? Pero mi pregunta es, por ejemplo, ok, tengo este imagen, me doy resultado de este imagen, si vuelvo a copiar el mismo proceso, ya no hay... Ya no. O sea, esto es en uno solo. Si uno vuelve a aplicar el mismo procedimiento, lo que hace es que todo lo que acaba de pintar se repinta. Entonces se ve más bien demasiado grueso. Pierdes la finura, por ejemplo, de todas las descripciones que hay aquí de las patas de gallo. Yo sé que a él no le gusta eso, pero de ahí ya me puso para la imagen. Y lo hice porque, igual que Luis, tiene una cara muy franca. Es decir, donde no se ve todo. ¿De acuerdo? Realmente, tiene una cara donde es muy característica, entonces es muy fácil de aplicar, digamos, ese tipo de filtrado, etc. Yo tengo compañeras que dicen que nunca salen bien en una fotografía y se debe al color de la piel. Un color violáceo, relativamente, hace que las cámaras automáticas no puedan enfocar decentemente. No hay manera. Y entonces se obtiene, por eso es que la gente dice que sale mal en una fotografía, es eso, que no tiene muy buen foco. Entonces a esas personas uno las coge de este tipo y les hace eso. ¿De acuerdo? Su abuelita, si usted le hace esto, los mata. Y eso es clarísimo y tiene toda la razón. Y su madre seguramente los deshereda. ¿Está claro? Entonces, por eso es que hay que hacerlo de manera que se pinte lo que se pinte, pero borrar aquello que es demasiado, digamos, pintado, por así decirlo. Y por eso lo que hacemos es una suma de esos dos operadores. El operador que realza lo que son los bordes y un operador que lo que hace es borrar asociado. Entonces, dándole una ponderación a la suma de los dos, de manera que la ponderación es igual a 1 al final, pues entonces uno enfatiza una más que otra. Y por eso es que no es un proceso automático. Es un proceso donde uno es el que ve y el que dice, sí, qué tanto hay que aumentar, el filtro de repinte, qué tanto hay que aumentar el otro. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ok, ideas básicas de cómo trabajar esto. Bueno, comparamos magnitudes, operaciones algebraicas, selectamos agrupamientos, y la taxonomía o la clasificación en realidad es agrupar. Claro, es el principio básico de lo que es clasificar, que sería reconocer cualquiera. Bueno, aquí les voy a presentar algunos ejemplos asociados, ¿de acuerdo? Sobre esto, bueno, vecindarios es que es tan cercano, abiertos es el interno de algo, cerrados y los teoremas asociados a los límites de sucesión, ¿de acuerdo? Nos permiten entonces decir que evidentemente cuando dos valores que estoy obteniendo son muy similares, entonces ya llegué al valor límite. ¿De acuerdo? Y esa es la idea y el teoremilla de Cauchy que ustedes van a ver en matemáticas asociados fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces también estructurar el comportamiento sobre la variedad que hay, es decir, todo esto es el mismo grupo, lo que le llamamos topologías, simplemente es vocabulario que ustedes van a empezar a oír desde el punto de vista matemático. ¿De acuerdo? Bueno, aquí básicamente lo que hemos empezado a trabajar es que como la naturaleza tiene esa mala costumbre de no ser exacta, empezamos a trabajar con lo que llamamos variables aleatorias. Variables aleatorias significa, es una noción de medición, por ejemplo, lo que es medir aquí 110 voltios. Medir 110 voltios aquí, pues nunca son 110 voltios exactos. Son entre 105, 117, 120, ¿de acuerdo? Y esa variación hace que la medida no pueda ser exacta. Nosotros tomamos como medida exacta la media, la mitad.
¿De acuerdo? Y entonces una variable aleatoria se caracteriza básicamente porque sabemos que es una medición de un aspecto que no es exacto y que tiene una variabilidad que llamamos la desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces nosotros trabajamos con esa noción de medición porque las cosas no son exactas. O sea, las mediciones que obtenemos no son realmente exactas y entonces trabajamos asociado a la noción de variable aleatoria y consideramos eventualmente la probabilidades o la variable aleatoria condicionada, es decir, ¿cómo hago para pasar de un estado a otro? O sea, de este tipo de valores a este otro tipo de valores. ¿De acuerdo? Y sobre eso encajamos probabilidades. Por ejemplo, para trabajar de este tipo de cosas, lo primero que hicimos fue agarrar el problema que básicamente los biólogos nos dijeron que era imposible de resolver. A mí me encanta hacer eso. Llevar, meter la pata. ¿De acuerdo? Porque es son preconceptos que se tienen y la idea era clasificar árboles por las hojas. Y dicen, no se puede. No se puede. Primero hay que ver la corteza. Después tenemos que ver la altura. Después tenemos que ver la temperatura. Y en función de todo eso te decimos qué clase de especie es. Y digan, no me interesa, eso es mentira. Y nos echamos un pulso los biólogos y ya. ¿De acuerdo? Primero hicimos algo muy sencillo. Cogimos, vean ustedes que estas hojitas son las clásicas de toda la vida. Aquí uno dibuja así que le enseña a dibujar a uno en la escuela. Bueno, no son las cosas raras ni nada, sino son las hojas más simples que a uno se le puede ocurrir, que es lo que se llaman las hojas de Laurasia. Entonces, para empezar a funcionar, uno nunca coge todas las hojas de Laurasia de Costa Rica, que son como 220 especies diferentes, ¿verdad? Entonces uno se va a un lugar donde sabe que consistentemente las Laurasias son pocas y tienen más o menos un comportamiento similar. Entonces, en las Islas Canarias, que fue donde yo trabajé esta investigación, tienen Laurasia justamente en parquecitos nacionales, donde las hojitas no son tan diversas como las nuestras. Entonces aquí lo que tenemos son 14 especies diferentes. Bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Noten que todas son muy similares. Y lo que queríamos era identificar que efectivamente esta hojita es diferente de esta y así sucesivamente. Bueno, como siempre, y es lo que habíamos visto, nos dimos cuenta de que eventualmente existe lo que se llama un problema de ensilladura en el sentido de, para obtener el máximo de rendimiento, se comporta teniendo un número mínimo de parámetros para alcanzar una tasa más alta de reconocimiento. Si ustedes ponen muchos parámetros, generan ruido. Entonces hay que poner el número adecuado de parámetros para obtener la tasa, digamos, de rendimiento asociado. Okay. Otro de los aspectos que empezamos a ver es que la información, tal y como está, de alguna manera hay que darle una estructura. Entonces, la manera que a mí se me ocurrió de estructurar era básicamente cada vez que se tienen cambios muy bruscos, pues se supone que son aspectos muy diferentes. Por ejemplo, aquí es este pedazo de este dedo, aquí cambia como otro pedazo, y entonces estructuré la información de una manera, digamos, puramente matemática, que nada tiene que ver con la idea de que todo esto es un dedo, no. Toda esta parte, porque aquí la información era consistentemente muy similar y de aquí en adelante cambiaba mucho. Básicamente va con esta idea. Claro, ¿qué es esta idea que va aquí? O sea, cuando hay grandes cambios bruscos, entonces estoy con otro segmento. ¿De acuerdo? Eso permitió entonces estructurar la información. Bajo esa perspectiva, aquí tenemos un primer intento divertido. Esto lo hicimos con el laboratorio de apicultura tropical de la Universidad Nacional, que ellos lo que básicamente producen es miel. Bueno, ya son las abejas, pero lo que tienen son abejas que producen miel. Lo que pasa es que los productos de miel de Costa Rica son muy divertidos. ¿Por qué son divertidos? Porque tenemos una gran variedad de flores. Y hay muchas flores, ¿de acuerdo?, que tienen posibilidades farmacopédicas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se sabe que cierto tipo de combinaciones de granos de polen le ayudan a uno a combatir el resfrío. ¿De acuerdo? Y entonces, ellos, básicamente, Costa Rica quería certificar su miel con capacidades, digamos, asociadas a la salud, repercusiones de salud. Y entonces, por eso empezamos a ver los diferentes polen que, ¿cómo se llama?, caracterizaban la muestra de miel con la que estábamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces el problema, básicamente, para certificar una miel es identificar los diferentes tipos de polen que hay. ¿De acuerdo?
hicimos un proyecto que nos permite efectivamente, ¿de acuerdo?, a partir de justamente de los diferentes tipos de polen, ver la cantidad que hay y entonces certificar qué tipo de propiedades farmacopédicas podrían tener. La idea para poder dividir las cosas, el otro problema que habíamos tocado originalmente es la complejidad del sistema de clasificación versus la forma como se codifican las cosas. Vean ustedes, por ejemplo, aquí este es el famoso XOR. El XOR es básicamente cuando los valores son diferenciados, entonces tienen un valor de 1, ¿de acuerdo? Y cuando son iguales tienen 0. Si ustedes tratan de dividir esto como una línea, es imposible. Si ustedes tiran la línea aquí, les quedan estos dos acá. Si ustedes tiran una línea acá, le queda este bendito negro que está acá, ¿de acuerdo? Y así como está, es imposible de hacer. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el XOR es una de esas funciones que nos da una noción de distribución de datos que hace que no sea fácil de poder dividir dividir las clases. Una idea sería tirar una parábola aquí, ¿de acuerdo? Nos quedan estas dos juntas y estas dos en nuestro pedazo de espacio, pero vieron que tuve que usar una descripción, ¿de acuerdo?, matemática compleja, una parábola, ¿de acuerdo? Mientras que si nosotros hacemos, es decir, en lugar de considerar la información solo con 2 dimensiones, la consideramos con 3 dimensiones, podemos separar estos dos datos de estos dos datos y entonces se pueden separar con un hiperplano. Y la idea es muy sencilla, simplemente lo que hacemos es considerar, ¿de acuerdo?, si el valor del z, que es el tercer elemento, ¿de acuerdo?, si x más y es igual a 1. Si x más y es igual a 1, entonces z vale 1 y 0 sí. Y entonces los puntos blancos me quedan aquí y los puntos negros me quedan abajo. Y un separador es un hiperplano. Entonces uno se da cuenta que es mejor, en lugar de invertir en la complejidad de la separación, invertir en la complejidad de la codificación. Establecer relaciones que nos permitan separar efectivamente. Bueno, y aquí tenemos todas las partes matemáticas de cómo efectivamente se puede hacer eso. Se las paso, eso lo vemos en el curso de investigación de operaciones a fondo. Y entonces vamos a sacarse el clavo. Y aquí lo que tenemos es cómo eventualmente generamos, además de tener la separación de datos, podemos además agregar lo que es un separador. Un separador lo establecí por medio de un sistema que se llama máquina de soporte vectorial. Ustedes van a oír hablar, que básicamente lo que hace es tirar el valor medio mejor desde el punto de vista lineal que separa los espacios. ¿De acuerdo? Bueno, ahí están todas las matemáticas del caso, horrorosas, que yo demostré que se puede efectivamente hacer en términos de probabilidades discretas y se puede derivar en discretas. Y efectivamente, esto es lo que nos da al final. Simplemente los dejo para que se den cuenta de que para algo sirven las matrices que estamos viendo. ¿De acuerdo? Y todas las partes de integración, derivación y demás las aplicamos fuertemente en este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Todo lo que es aprendizaje matemático hacemos. Lo que tenemos entonces para cada uno de los diferentes especies que estamos considerando, generamos un sistema propio. Y lo que tiene es un sistema de probabilidad. Es decir, dice qué tan posible es que esta especie, digamos, es efectivamente esta especie. Es decir, estos granitos de polen corresponden efectivamente a esta especie. Estos otros granitos de polen corresponden a esta especie. Si yo agarro estos y los pongo acá, el valor que me da de salida es un valor muy bajo, inferior a un 30 o un 20%. Si yo pongo el valor del que le corresponde superior al 95%. Entonces tenemos una buena discriminalidad con respecto a los valores que estamos clasificando. O sea, nos dice realmente si pertenece a cada una de estas áreas. Basándonos en eso, pues hicimos al final un programa complejo, de acuerdo, compuesto de diferentes aspectos. Los datos se codifican de alguna manera, se ve la forma, se transforma con un modelo que llamamos, ¿cómo se llama? Asociado a variables aleatorias y después un separador de datos que al final toma la decisión. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un montón de datos contra la que lo hemos probado, básicamente para probar que eso es un sistema robusto. Tenemos bases de datos
que son variabilidades simples, ¿de acuerdo? Hay una base de datos sintética que fue con la que probamos, que yo generé esa base de datos de forma sintética, básicamente para poner todos los problemas que se podían presentar con respecto a las formas como se estaban viendo los diferentes objetos. Lo pasamos con respecto a bases de datos de polen, la Unisilva de Canarias, la Unisilva de Costa Rica, variabilidad moderada. Aquí puede haber reconocimiento de personas y sí somos responsables de poder eventualmente reconocer terroristas en Europa, bueno, ya establecidos, y de hecho ya son parte de lo que es el sistema de seguridad del Estado. Y también tenemos variabilidad compleja, por ejemplo, la escritura de palabras minuscritas, cómo reconocer personas por las palabras que se están escribiendo, ¿de acuerdo? Y firmas manuscritas y eventualmente, y esto es complejo, una pequeña base de datos de lenguaje de arqueología. Bueno, es decir, cuando se habla, la gente que es sordo-muda, traducirlo a caracteres. Bueno, eso permite que un sordo-mudo pudiese usar un teléfono celular. ¿Ya lo vieron? Sí. Y entonces no se limita a las personas al acceso a la televisión. Bueno, aquí tenemos algunas ideas. La base de datos sintética eran pocas, ¿cómo se llama? Clases. Lo que yo hice fue transformaciones homeomórficas. Homeomórficas significa que sigue conservando la noción topológica, es decir, lo que es cercano, no lo lee, ¿de acuerdo? Y no pliega, que es lo que habíamos visto, no pliega los elementos que trabajan. Esta es la base de datos sintética con la que montamos, digamos, refinamos todos los algoritmos. Aquí entonces, el primero de estos aspectos fue apicultura con respecto a las 22 familias de plantas melíferas, ya que producen asociadas a que las abejas produzcan miel, ¿de acuerdo? Se tienen 12 imágenes por clases y fueron suministradas por el Centro de Investigaciones Apícolas de la Universidad Nacional. ¿De acuerdo? Aquí están los ejemplos de los diferentes tipos de polen que estamos viendo y la variabilidad simple. Aquí tenemos la laureasa canaria en España, que lo que da son más o menos este tipo de diferentes, o sea, estos dos son 16 diferentes especies y un ejemplo de cada una de ellas para ver que son bastante simples, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una base de datos de labios que la constituimos con 50 usuarios, 10 muestras por usuario y hay 500 imágenes. Aquí sí hicimos un truco, básicamente en lugar de trabajar con el espectro RGB, empezamos a trabajar con imágenes en infrarrojo, para quitar todo manchas y ese tipo de cosas. Aquí se ve perfectamente lo que es el labio y entonces extraemos. ¿De acuerdo? Las bases de datos de manos, usamos las bases de datos públicas con las que todo el mundo trabaja asociado a este tipo de trabajos. Son 144 usuarios, 10 muestras por clase y son 1440 muestras escaneadas más o menos que se disponen. Aquí tenemos la idea de la mano, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la mano y la idea de reconocer a la persona por la forma de bueno, muestras también en infrarrojo, o sea, uno era en el rango visible, el otro es en infrarrojo para ver si había alguna diferencia. Aquí evidentemente esto lo hicimos asociado al reconocimiento de cheques, entonces lo que tenemos son palabras manuscritas asociadas a los aspectos que hay en los cheques, ¿de acuerdo? Básicamente, y de hecho está funcionando en algunos bancos españoles, sobre todo en las sucursales del banco BBVA. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, digamos, las clases asociadas 64 a lo que son cifras manuscritas, cheques, cifras correspondientes a decenas, a miles, a millones, la palabra un, de vez en cuando, cientos a 900, millones, el I, las pesetas, por eso es que hay pesetas y no colones. Bueno, básicamente porque es la gente que nos financia. Y el famoso símbolo de dólares. Okay, bueno, aquí tenemos entonces la base de datos de firmas, dos bases de datos públicas. Estas dos son conocidas y son las que se usan en investigación normalmente para probar con respecto a un estándar que tu sistema funciona. ¿De acuerdo? Aquí están las características, hay muchísimos trabajos científicos que hacen referencia a esas bases de datos.
Aquí la GPDS, también con características particulares, sobre 310. Y aquí tenemos el tecnológico, donde se dan las muestras, evidentemente, en imágenes, no son en movimiento, ¿de acuerdo? Y solamente cogimos estas asociadas a pues, una reducción para mostrar que podíamos hacerlo, ¿cómo se llama? Usando la idea de la mano y las formas de mover y de poner los dedos, eventualmente descifrar lo que se estaba pues, señalando. ¿De acuerdo? Entonces, la base de datos sintéticas, aquí tenemos, por ejemplo, los entrenamientos asociados. El kernel de separación, llamamos el kernel de separación, es una vez que se codifica aquello que separa eventualmente los objetos. ¿De acuerdo? El lineal es básicamente una línea, lo que llamamos un hiperplano. ¿De acuerdo? Y vean ustedes que con un 3% en la base de datos sintética se obtiene con un kernel lineal un 50% ¿cómo se llama? De porcentaje, digamos, de reconocimiento. Si ya aumentamos a un ejemplo más, ya prácticamente casi el 90%, con 14 ya llega a un 98%, bueno, es un 99%. Uno se da cuenta de que tener, superar los 90, pues hay que poner muchos elementos de entrenamiento. Entonces, muchas veces uno no quiere tener tantos elementos de entrenamiento, porque supongan que usted quiere reconocer la firma de una persona en un cheque. Usted no la va a poner a firmar 30 veces. ¿Ya entendieron el aspecto práctico? Es más, yo a mi madre la pongo a firmar 7 y me tira el lapicero. Lo más que aguanta son 4, 5 protestas, ¿no? 3, 4 más o menos. Yo realmente uso mucho mi madre para este tipo de cosas, porque yo sé que no aguanta nada. Es una señora que siempre ha sido muy fuerte, fue directora en esta universidad, de escuela de enfermería, etc. Y regañaba a los médicos. Eso es lo que realmente dice lo que es la capacidad de esa señora. Regañaba a los médicos, ponía de cajas, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Porque las enfermeras se agrupaban, etc. y tenían poder. Y era importante, desde el punto de vista, digamos, del desarrollo de la profesión en esas épocas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos otro, variando la base de datos de Pollen, algunas ideas de cómo se van obteniendo los valores. Aquí son bastante malas, solamente porque estamos trabajando con el valorador probabilístico. Por eso tiene resultados bastante malos. Después, aquí, bueno, nos dan otros resultados, esta vez transformando ya la información con el famoso separador. Eso de que teníamos puntos así, los separamos en el espacio. Ya aquí con de 50 a 150 puntos de control, o sea, muy poquitos puntos señalados en la descripción, vemos que el kernel lineal ya empieza a subir a un 89%, entre 50 y 250 ya supera el 90%, ¿de acuerdo? Y la desviación estándar o el error asociado a ese cálculo es muy bajo, de 10 a la menos 7 prácticamente. O sea que es muy buenos resultados en ese tipo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es bases de datos de Pollen. Vean ustedes que el lineal con pocos puntos de control ya tiene un superior a un 90% y normalmente se queda en ese 90%. O sea que reconoce bastante bien con pocos datos asociados a la descripción del código. Aquí tenemos con las hojitas, que era el verdadero problema nuestro. Con una sola hoja ya los biólogos empezaron a proponer, y ya salió una publicación, de que la taxonomía biológica debiera de revisarse con respecto a la taxonomía automática. Es decir, si hay sistemas que empiezan a reconocer especies por aspectos que los biólogos no habían considerado, lo más interesante sería coger esos aspectos y ver por qué, desde el punto de vista biológico, evolutivo, etc., esos aspectos caracterizan las especies. Y entonces hay una propuesta ya escrita de usar sistemas automáticos para comparar los sistemas taxonómicos biológicos y modificarlos para ver cómo se mejoran, para entender mejor cómo ha sido la evolución de especies. Bueno, entonces se vuelve interesante, ya está influido en la biología. ¿De acuerdo? Y eso es importante.
Bueno, aquí tenemos algunas ideas de entrenamiento con lo que son bases de datos de la ODCIP. Tenemos un 100% con algo que se suponía no se podía hacer. Con 4 o 5 hojas es suficiente para reconocer. Y evidentemente es la Eurasia costarricense, con todos los problemas de nuestra Eurasia, que son 120 especies asociadas. Las bases de datos de labios es muy interesante porque con muy poca información se puede reconocer en un 100%. O sea, se puede reconocer personas por los labios nada más. Y eso fue muy importante, el problema asociado a lo que era básicamente el terrorismo, donde antes se ponían capuchas y dejaban abierto lo que eran los labios. ¿De acuerdo? Bueno, ya entendieron que el punto de un momento a otro de poder ponerse lo que ya ni siquiera se presenta. Ya empezamos a trabajar con la silueta. Entonces ahora ya ni siquiera se oye nada más un fondo negro donde están hablando. Y todavía empezamos a trabajar con la voz. ¿De acuerdo? Para lo más que ahí es más complejo porque es una sola dimensión. Y ellos la distorsionan ligeramente, pero hemos logrado pescar gente así también. ¿De acuerdo? O sea, hay aspectos muy característicos que sí se pueden ver en cierto tipo de personas y nos hemos organizado en eso. Vean ustedes que evidentemente las tasas de desiertos son muy altas, o sea que la manera o la perspectiva de presentar problemas muy complejos, ¿de acuerdo? Basándose en poca información con la que vamos a trabajar, transformando los datos adecuadamente, se obtienen mejores resultados que tratar de poner un clasificador muy complejo. Bueno, y eso es un poco la enseñanza que se puede dar. Aquí tenemos la base de datos de mano, vean ustedes que son un 100%, variando los puntos, con suficiente descripción de puntos se obtiene un 100%, con solamente 4 muestras para reconocer personas. Aquí tenemos bueno, palabras, las palabras también se obtienen valores bastante buenos. Aquí ya sí hubo que trabajar con kernel un poquito más complejos, que es que lo que hace, como vamos a ver, simula el comportamiento de una variable aleatoria normal. Eso lo vamos a ver en el curso de probabilidades, donde efectivamente centra todo el producto de la media y tiene resultados muy buenos. Ahora, vean ustedes que son palabras manuscritas y estamos reconociendo personas por palabras manuscritas. O sea que se puede hacer análisis forense de la escritura de manera automática. Y eso es importante. Bueno, aquí el otro, la de firmas contra estos bases de datos estándares, donde tenemos que efectivamente, inclusive como el clasificador más sencillo, tenemos datos muy similares. ¿Qué significa? Que para reconocer eventualmente una firma no se necesita complicar el proceso. Justamente hay que usar el clasificador más sencillo, y lo importante es la codificación del escritor. Y eso nos da entonces los mejores resultados. Con el más sencillo que tiene similar al más complejo. Y eso enseña mucho desde el punto de vista de cómo resolver los problemas. Bueno, aquí vas a tratar el dactilológico, pues también funciona, ¿de acuerdo? El lineal no tiene ningún parámetro, y vemos ustedes que el lineal resuelve también casi como todos los otros. El RBF, que es el más complejo, es el que tiene mejores resultados, cuando lo que hacemos es reducir la desviación estándar. Bueno, como conclusiones, es importante considerar como caracterización de la información una perspectiva probabilística, no una perspectiva exacta, tal y como la teníamos inicialmente en matemáticas. Bueno, redes neuronales, por ejemplo, que son una salida exacta, no necesariamente funcionan. Es mejor tener una perspectiva de un método de clasificación donde se hace una medición probabilística y trabajar con variables aleatorias que son series estocásticas haga mejores resultados. También permite esa variabilidad de datos, que es lo que hace la riqueza de la información con la que se está trabajando, y no se menoscaba, a pesar de tener variabilidad de datos, no se menoscaba en las tasas de identificación o de reconocimiento. Es decir, ustedes pueden hacer una firma más o menos, nosotros sabemos que son ustedes.
Y eso es algo que vamos a hacer en el curso de investigación de operaciones. Ustedes en el curso de investigación de operaciones les voy a echar este problema. Reconocer firmas de manera estocástica. Yo ya hice el programa. Claro, hay que chuparse toda la programada, pero se puede modificar para mejorarlo. Y se pueden modificar los parámetros internos que tienen para mejorarlos, para que entiendan qué es lo que están haciendo. ¿De acuerdo? La mayoría de ustedes, cuando van a resolver un problema, dicen, ¿cómo se resuelve? Y esa es la peor pregunta que pueden hacer. La primera pregunta que hay que resolver es, ¿en qué contexto lo vamos a resolver? El marco de referencia. Nunca empiecen programando algo, jamás. Primero vean la calidad de la información, y en función de la calidad de la información, ven ustedes la complejidad de la programación. Eso es todo. Pero nunca ataquen un programa haciendo algo, nunca. Ni nunca emitan un criterio ante un jefe sin tener claro lo que están diciendo. El bateo afuera se castiga con despido, y yo solicito a los jefes que a todo bateador que les haga perder plata, lo echen. Yo sé dónde están todos ustedes, como dicen normalmente, porque los jefes me preguntan, son amigos míos, muchos empresarios. Entonces yo le digo, sí, este está bien, échele, pero cárguele, este carajo, sáquele, páguele, eso es, porque si no se te va. ¿De acuerdo? Pero está claro, o sea, este tipo de cosas son importantes de decir. Bueno chicos, hasta aquí llegamos, yo espero no haberlos golpeado demasiado. Yo sé que están así como abrumados. Es como todo, la primera vez que a uno le enseñan un Ferrari y le dicen, mire, vea qué bonito, esto se maneja así todo, uno no se atreve a tocar. Sí. Por ejemplo, lo que pasaba de explicar qué pasa con las falsificaciones. Ok, ahí hay dos cosas. Las falsificaciones se pueden identificar cuando se varía el método de todo. Lo que nosotros queríamos era identificar en un cheque, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es decir, la firma fue extraída sin saber cuál fue la secuencia con que se hizo la firma. Este mismo problema, yo tengo un par de especiales, de licenciatura, etcétera y demás, que están trabajándolo, cogiéndolo como una tableta. Y están demostrando que efectivamente, como en la tableta ustedes tienen la secuencia exacta de puntos, la presión exacta y la velocidad exacta con que se hace, tienen más parámetros que entonces va a permitir identificarlo más fácilmente. O sea que todo lo que son falsificaciones se puede coger, pero hay que cambiar el método. La manera como yo lo resolví es la más salvaje que se puede hacer. Pero por ejemplo, ustedes pueden tomar una firma original, pero no hago que es original, vuelvo a firmar y hay un falsificador bastante bueno y invita a mi firma. Sí. Pueden distinguir cuál es la mía y cuál es la... Sí, porque hay algo muy sencillo. El falsificador no te está viendo cuando hace la firma. Entonces no sabe cuál es el orden ni la presión de las cosas. Entonces tiene una distribución. Para poder falsificar la firma alguien es para que cuando usted le enseña a una persona cómo hace todo, y lo hace varias veces para que lo entienda. Pero no tiene, o sea, uno tiene diferencias morfológicas. Es como yo camino así y tengo una manera muy particular de caminar que no es la tuya. Corresponde a la distribución de peso, a mis achaques de dónde me duele y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Que yo doy un paso diferente. Sí, son muy similares, pero no matemáticamente, estas dos cosas son muy similares, pero en realidad son muy diferentes. Y hay que hacer el diagramación. Eso es todo. ¿Vieron el punto? O sea, estas dos cosas son muy similares. Lo que hicimos aquí tontamente es poner una dimensión más. Muy fácil de separar. Bueno, es eso. Entonces sí se pueden coger efectivamente falsificaciones, pero hay que trabajar con otro tipo de medios, ¿de acuerdo? Y hay que trabajar con otro tipo de codificación asociada. Por ejemplo, alguien me decía, y esto es muy común, por ejemplo, hay detectores de huellas digitales, ustedes ponen la huella digital y entonces los dejan entrar. Nosotros hicimos una prueba muy tonta, sacamos una fotocopia de una huella digital y se la pusimos y se nos abrió. ¿Vieron el punto? Entonces uno dice, eso no es seguro, punto. Hay que tener otra cosa más que eso. ¿De acuerdo? No es el simple hecho de que vea un circulito y toda la gran madre que diga, no,
tiene que percibir que hay calor, o sea, hay que usar infrarrojo, hay que usar otro medio para captar, ya lo entendieron. No es que la huella digital no sea discriminante, es la forma como se está capturando. ¿De acuerdo? Entonces, si uno usa medios adecuados, pues puedes efectivamente identificar algo. ¿En investigación de este tipo cuánto tiempo le tomó? Este trabajo, yo creo que es bastante exhaustivo, por dos motivos. Cuando a mí se me ocurrió una idea, mi hermano que es biólogo la traducía en términos biológicos y había que organizar una salida. Entonces significa, agarrar un montón de estudiantes, vamos a recolectar tal cosa, 3 días en el bosque, hay que coger, hay que limpiar, ya lo entendí. O sea, lleva mucho trabajo la recolección de datos. Por eso es que uno agradece un montón cuando le dan datos hechos. Es que los médicos son muy dados a eso, ellos tienen un montón de datos, sacan tomografías y cosas por el estilo. Entonces uno puede trabajar con tomografías. Nosotros hemos empezado a trabajar sobre la detección temprana de cáncer, ¿cómo se llama? En hombres, cáncer de próstata, básicamente. ¿De acuerdo? Y algo que se nos ha ocurrido, lo que pasa es que no hemos podido vendérselo a la caja, es ¿cómo se llama? El examen automático del Papa Nicolau para las mujeres. Donde le diga de una vez, antes de salir, o sea, apenas pasa, le llama por teléfono y le dice, mire, preséntese. Usted tiene esta infección, tal cosa, preséntese que yo la receta. Usted tiene tal cosa, venga, preséntese, etc. Ese tipo de aspectos ayudan a mejorar enormemente lo que es la salud pública. Sin necesidad de pasar, porque el problema que tenés aquí en este país es que primero te refiere a un generalista y el generalista te refiere al especialista. El sistema lo que hace es te refiere directamente al especialista. Mire, usted tiene este problema real, vaya a tal persona, se acabó. Y además, como le enviaste a esa persona lo tiene que recibir. Pues te das cuenta también cómo funciona el personal médico. A nosotros no nos quieren. Nosotros hemos automatizado varios sistemas de hospitales y la gente nos detesta por eso. Porque hay un control de trabajo. No solamente tienes el control médico, sino que tienes el control laboral. ¿De acuerdo? Bueno chicos, yo espero que por lo menos se hayan divertido. Si quieren, yo le doy a la compañera la presentación. Lo pueden encontrar en la página web. Y los espero en un mes. Muchas gracias.